Venga, vamos a meternos de lleno. Fijaos, justo cuando el mundo parecía, por fin, respirar tranquilo después de la Segunda Guerra Mundial, pues resulta que de esas mismas cenizas va y prende la mecha de un conflicto totalmente nuevo. Uno que no se iba a librar en el campo de batalla tradicional, no, sino en las sombras, en la economía, en la pura ideología. Vamos a analizar cómo se redibujó por completo el mapa mundial entre 1947 y 1991. Para entender todo lo que vino después, primero hay que hacerse una idea de la magnitud de la destrucción. Europa estaba literalmente en ruinas. Un continente entero destrozado y hambriento. Esta devastación total creó un vacío de poder tremendo. Y claro, sobre esas cenizas se iba a levantar un orden mundial completamente nuevo, con dos superpotencias listas para llenarlo. Y es que el coste humano es que no hay palabras. Hablamos de cerca de 45 millones de víctimas. Es una cifra que marea, que va mucho más allá de la estadística. Representa una tragedia brutal que dejó al mundo, lógicamente, buscando a la desesperada algo de estabilidad. Pero y aquí viene la gran paradoja. Esa estabilidad no iba a llegar con la paz. Porque en lugar de esa paz duradera que todo el mundo anhelaba, lo que surgió fue una división, una fractura profundísima. El mundo se partió en dos bandos hostiles casi de inmediato, dando comienzo a ese periodo de tensión internacional que hoy conocemos como la Guerra Fría. El choque era total, de frente. Por un lado teníamos al bloque occidental, con Estados Unidos a la cabeza, que defendía la democracia capitalista y la ideología liberal. Y por el otro, el bloque oriental, liderado, como no, por la Unión Soviética, que promovía un sistema totalitario con una economía planificada y una ideología marxista. Eran sencillamente dos visiones del mundo totalmente irreconciliables. Claro, esta rivalidad no era solo una charla de salón, ¿eh? No se quedó en las ideas. Cada bloque se puso a construir su propia estructura, su propio equipo, por así decirlo. El oeste sacó la doctrina Truman, el famoso Plan Marshall para la recuperación económica y, por supuesto, su alianza militar, la OTAN. Y el este, pues respondió, vaya si respondió, punto por punto. A la doctrina Truman, la doctrina Yadánov. Al Plan Marshall, el Comecon, y a la OTAN, el Pacto de Varsovia. El tablero de ajedrez global estaba servido. Esta división se hizo carne, sobre todo en Europa. Este mapa lo ilustra a la perfección. Es la imagen de lo que Winston Churchill llamó el telón de acero. Una frontera que no era solo física, sino sobre todo ideológica, y que partía el continente en dos, el este comunista y el oeste capitalista. Europa literalmente rota. La tensión era constante, pero las superpotencias evitaron a toda costa un enfrentamiento directo. ¿Y por qué? Bueno, por el pánico a una guerra nuclear que lo aniquilara todo. Así que el conflicto se trasladó a otros campos de batalla, la propaganda, el espionaje y las famosas guerras subsidiarias o proxy. Y ojo, que este conflicto duró casi 45 años. Esta línea de tiempo nos da una vista de pájaro genial. Hubo fases de máxima tensión, momentos en los que el mundo contuvo la respiración, seguidas de periodos de coexistencia pacífica, donde la cosa se relajaba un poco para luego volver a calentarse. Fue una auténtica montaña rusa geopolítica. Y si hubo un lugar donde toda esta tensión se concentró, su epicentro, ese fue sin duda Berlín. Tras la guerra, Alemania y su capital se dividieron en 4 zonas de ocupación. El problema, que Berlín estaba en el mismísimo corazón de la zona soviética. Se convirtió en una isla occidental en mitad de un mar comunista, y por lo tanto en el principal foco de todas las crisis. Y en 1961 la tensión llegó a su punto más álgido, con la construcción del Muro de Berlín. Así, de la noche a la mañana, una barrera de hormigón y alambre de espino que partió familias, amigos y una ciudad entera. El muro se convirtió en el símbolo más poderoso y, la verdad, más brutal de esa división ideológica del mundo. Pero la lucha no solo estaba en Europa, ni mucho menos. La guerra de Corea es el ejemplo de libro de una guerra subsidiaria. Corea, que también había quedado dividida tras la Segunda Guerra Mundial, vio cómo el norte comunista invadía el sur capitalista en 1950. Rápidamente Estados Unidos apoyó al sur y China al norte. El resultado, después de 3 años de una guerra terrible, fue un armisticio que simplemente dejó las cosas como estaban, con Corea dividida. Las superpotencias luchaban, sí, pero a través de otros. Ahora bien, mientras toda esta tensión bipolar acaparaba los titulares, había otra historia. Una historia monumental, que se estaba desarrollando en paralelo y que iba a afectar a la mayor parte de la población del planeta. Hablamos, claro, del proceso de descolonización. Durante este mismo periodo, decenas y decenas de colonias en Asia y África, que vieron la debilidad de las potencias europeas tras la guerra, lucharon y consiguieron su independencia. El mapa del mundo estaba cambiando a una velocidad de vértigo.
Y fue en este contexto cuando nació el concepto de tercer mundo. Ojo, que originalmente no era un término despectivo, sino una manera de describir a todos estos nuevos países que se declaraban no alineados. Ellos querían forjar su propio camino al margen de la pelea entre capitalismo y comunismo. Y como se puede ver en este mapa, no estamos hablando de 4 países aislados, estamos hablando de continentes enteros. Un panorama geopolítico enorme y completamente nuevo estaban haciendo, con docenas de naciones buscando su sitio en el escenario mundial. ¿Y qué fue lo que impulsó este cambio masivo? Pues básicamente una tormenta perfecta de 3 factores. Primero, el auge de movimientos nacionalistas potentísimos en las propias colonias. Segundo, la debilidad más que evidente de las potencias europeas que estaban agotadas por la guerra. Y tercero, un apoyo internacional cada vez mayor a la idea de la autodeterminación de los pueblos. Y con esto volvemos al acto final de la Guerra Fría, porque a finales de los años 80, el bloque soviético, ese gigante que parecía inamovible, empezó a mostrar unas grietas que ya eran insalvables. Y todo pasó rapidísimo, de una forma que sorprendió a todo el mundo. En 1985, Mikhail Gorbachev arrancó sus famosas reformas, la glasnost y la perestroika, en un intento de modernizar un sistema que se caía a pedazos. Pero lo que hizo fue abrir una puerta que ya nadie pudo cerrar. En 1989, la propia gente derribó el muro de Berlín. Y para 1991, la Unión Soviética simplemente se disolvía. La Guerra Fría había terminado. Este conflicto ideológico, por supuesto, también se reflejó en la cultura. Es muy interesante comparar, por ejemplo, el muralismo de Diego Rivera, con un contenido político clarísimo, con el pop art de Andy Warhol, que lo que refleja es una sociedad de consumo, una visión más fragmentada. Es el paso de las grandes certezas ideológicas a la crisis de los grandes relatos. Pero claro, el fin de la Guerra Fría y del colonialismo de toda la vida no acabó con las desigualdades. Surgió un concepto nuevo, el neocolonialismo. La idea de que, aunque la dominación política directa ha desaparecido, la influencia económica y cultural de las antiguas potencias sigue ahí, creando nuevas formas de dependencia a través del comercio o de la deuda, por ejemplo. Y para muestra, un botón. Este mapa del Índice de Desarrollo Humano de 2021 nos enseña una realidad actual que no admite discusión. Las divisiones globales siguen ahí, y son evidentes. Las cicatrices de la historia son muy profundas, y conectan directamente los conflictos del pasado con las desigualdades que vemos hoy en día. Y todo esto, claro, nos lleva a una última reflexión. El muro de Berlín, aquel monstruo de hormigón, cayó. Ya no está. Pero, ¿de verdad han desaparecido los muros que dividen el mundo? ¿O es que ahora son invisibles? Muros económicos, muros tecnológicos, culturales, porque el tablero de juego ha cambiado, sí, pero la partida por la influencia global, esa sigue muy viva.